Calle ancha. Calle ancha. Muy buenas noches. Calle Ancha saca esta noche, en el marco del 8 de marzo, todo ese acento y potencial femenino. Hablaremos de logros, pero también y especial hincapié esta noche en todo lo que queda por hacer para lograr la igualdad real, y digo real, entre hombres y mujeres, porque aunque escuece, es una realidad que todavía existe. Solo un dato entre muchos otros: en Castilla-La Mancha la brecha salarial de género es del 18%. Pero hoy también hablaremos de ese orden mundial que ha saltado por los aires. Nos asomamos al mundo con mucha preocupación hoy en Calle Ancha. Cual Quijote contra Molinos, Sánchez lo tiene claro. No a la guerra. El gobierno nacional planta cara así a las pretensiones de la Casa Blanca. El orden mundial está más roto que nunca y Castilla-La Mancha mira ahora con cierta incertidumbre y temor su futuro comercial. El vino, el queso manchego y el aceite de oliva son de los 3 productos que más exporta Castilla-La Mancha a Estados Unidos. Entre las primeras consecuencias ya del conflicto para el campo está la subida de los precios del gas o del petróleo. Pero hoy también hablamos de esos techos que todavía están por derribar en el marco del 8M. Según datos municipales, un año que nos deja un 3,57% más de mujeres atendidas que el año anterior. Ha aumentado un 30% el número de víctimas de la violencia de género. Son 214 mujeres más atendidas que durante el año 2024, pero bajan las víctimas de agresión sexual. Bueno, pues como ven todos ustedes, 2 asuntos de especial interés esta noche en Calle Ancha, como lo es el universo femenino, el feminismo en el marco del 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, y bueno, pues la situación, la coyuntura internacional, que no es poca y que entraremos a abordarla en la segunda parte de este debate. Sin perder ni un ápice de tiempo, les paso a detallar quiénes nos acompañan esta noche. Tenemos a Ascensión Palomares, es catedrática en didáctica en la Universidad de Castilla-La Mancha. Buenas noches y bienvenida. Hola, buenas noches. También nos acompaña otro habitual, José Romero, ex asesor de Vox en el Ayuntamiento de Albacete. Buenas noches. Buenas noches. Por este lado del plató, Juan Manuel Martínez, asesor en comunicación. Buenas noches y bienvenido. Buenas noches, menos a uno. Y también, bueno, pues Pepe Reina, de la Junta Directiva de la FABA. Buenas noches y bienvenido. Buenas noches. Siempre lo dejas en suspensión, yo no sé con quién te llevas mal, pero bueno, ahí lo dejamos. Como comentábamos al inicio del programa, bueno, pues inmersos en este mes que se puede decir violeta, porque todavía queda mucho por lo que avanzar en cuanto a feminismo se refiere y a logros. Vamos a repasar, porque esta semana precisamente en el área de mujer el Ayuntamiento de Albacete ha hecho balance, las cifras en torno a esta cuestión tan importante para todos y todas. Vemos el vídeo y entramos a debatir. Vamos con todas las mujeres de hoy en día. Ya no se vale soportar los malos... 2025 fue un año para la consolidación de la política municipal de igualdad y para la prevención de la violencia de género. Un año que nos deja un 3,57% más de mujeres atendidas que en el año anterior. En total han sido atendidas 67 mujeres más que en el pasado año 2024. El número de consultas también ha aumentado con respecto al año anterior en un 25%. Se han registrado 1.293 consultas más que durante el 2024. Son los datos del balance del área de mujer del Ayuntamiento de Albacete en el marco del 8M. Ha aumentado un 30% el número de víctimas de la violencia de género, 214 mujeres más atendidas que durante el año anterior, pero bajan las víctimas de agresión sexual, han sido 20 mujeres, 3 menos que 2024. En cuanto a las víctimas de trata y explotación sexual, el Centro de la Mujer durante el año 2025 ha atendido a 31 mujeres en situación de prostitución, 21 más que el año 2024. Las acciones formativas por y para la mujer han sido objetivo transversal durante 2025.
Más espacios violeta, nuevas y más alianzas con organizaciones y campañas contra las agresiones, desde la feria hasta la Navidad, que han puesto el foco en la mujer. La circunstancia en el tiempo es mantenida y aún hoy, en 2025, 1 de cada 4 encuestados dicen sufrir discriminación por género en su puesto de trabajo. Pero es más, este porcentaje llega prácticamente al 30% cuando se trata de mujeres. En el Centro de Atención Integral a las Víctimas de la Violencia de Género, gestionado junto al Instituto de la Mujer, ha aumentado un 8,8% el número de mujeres atendidas. Durante el 2025 se han atendido a 49 mujeres y 21 niños y niñas, y de esas 49 mujeres, 11 eran reingresos. Los usuarios del plan corresponsables no para de crecer, 544 usuarios en 2025, 281 familias albaceteñas para conseguir más y mejor conciliación familiar. Que aquí las mujeres mandan. Bueno, pues lo que acabamos de ver, un 2025, un año en cifras en el área de mujer, desde el Ayuntamiento de Albacete, unas cifras que en general a nivel global, bueno, pues no paran de crecer por muchas cuestiones que queremos tratar de asumir esta noche. Bueno, pues Ascensión, ¿en qué momento estamos? Una semana vital desde, bueno, tu campo. Pues la verdad es que sí, es una situación para reflexionar seriamente. El feminismo, yo decía hace unas semanas que estuvimos hablando, que se confunde por muchas personas, porque el feminismo no es propiedad de nadie. Feminismo es una tarea que tenemos que hacer día a día para dignificar la dignidad y las condiciones de vida y trabajo de las mujeres. Pero las mujeres tienen que estar siempre en la consideración que sin los compañeros, sin la colaboración de los hombres, difícilmente vamos a avanzar en dignidad y derechos. Mira, yo quiero resaltar, porque me lo he apuntado, porque no lo entiendo, el lema que la ministra de Igualdad ha establecido este año. Dice: mujeres con más valor, lo tengo aquí con alto valor, no dejaremos que el pasado avance. La verdad es que es difícil de entender este lema. ¿Por qué? Porque los avances que se están produciendo hay que reconocerlos. Se está invirtiendo más en todo lo que es los programas de igualdad. Nos lo ha dicho la representante del Ayuntamiento de Albacete, que se está avanzando, lo mismo que en la Junta de Comunidades, que estamos en el tercer plan. El de Albacete llega hasta el año 2028. Yo he estudiado los datos y son muy semejantes los datos de Albacete y de Castilla-La Mancha en todo. Se invierte más, pero sin embargo, como se ha dicho, seguimos las mujeres discriminadas en todo lo relativo a condiciones de vida y trabajo, porque recordemos que el 8 de marzo era el Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras y la situación es que existe no sé si ha dicho un 18, pero mis datos es más altos. Entre el 18 y el 21, exactamente. Ahí que no es está. poca. Sí, hay una separación, y lo que más me preocupa es que en los campos tecnológicos seguimos sin avanzar suficientemente las mujeres. Existe una discriminación en cuanto a cosas que tenemos que hablar en cuanto a la consideración de la dignidad de la mujer en toda la vida social. Las mujeres seguimos estando acosadas, seguimos teniendo problemas para ocupar los puestos que nos corresponden por capacidad y mérito. No olvidemos que las mujeres feministas, yo llevo defendiendo el feminismo más de 50 años, porque considero que si avanzamos en igualdad, y sobre todo la igualdad equivale a no discriminación, no nos deben discriminar a ningún ser humano, sea hombre o mujer, haya nacido en Gaza o haya nacido en Ucrania
o en Estados Unidos, o en Higueruela o en Albacete, tiene que tener los mismos derechos para desarrollar con dignidad sus competencias. Ahora ahondaremos un poquito más, son muchas las cuestiones que has tratado de fondo, muy importantes. José, estamos en una semana reivindicativa, no sé cómo lo vives tú, como hombre. Yo como hombre, claro, no tengo que ver, no puedo verlo de otra manera. Pues entiendo que básicamente estamos ya prácticamente igualados. Cuando hablamos que hay una discriminación salarial, mi opinión es que no es cierto. Yo quiero ir empresa por empresa y con el estatuto de los trabajadores Datos en la de la mano. agencia tributaria, que no son pero, del sí, 18,6 al 21%. Sí. Claro, pero si tú desagregas los salarios según categorías, verás que hay más gente, más hombres en las escalas superiores de los trabajos. Claro, pero si coges puesto por puesto, una directiva de cualquier empresa cobra lo mismo que un directivo, porque por ley en España no se puede discriminar en los trabajos. Y rige el Estatuto de los Trabajadores y rigen los convenios colectivos. En la universidad no creo que haya un profesor con la misma antigüedad y el mismo cargo que cobre menos que una mujer. Ahora bien, pero yo no te he interrumpido, por favor. Yo no te he interrumpido, por favor. Y en este caso concreto, si hay una mujer que está en una empresa y es la jefa de esa empresa, lógicamente cobrará más. Pero si hay más directivos hombres, evidentemente sí que cobrarán más que la media. Pero puesto de trabajo por puesto de trabajo van a cobrar igual. Esa discriminación no existe. Quizá poco a poco, y gracias a Dios, van llegando más mujeres a puestos directivos. Mira, en Castilla-La Mancha, en el Tribunal Superior de Justicia hay una mujer. En el Tribunal Supremo hay una mujer de presidente del Tribunal Supremo. Y ha sido noticia. El Consejo, claro, afortunadamente. Pero es que hay más jueces, mujeres, que hombres. Dice, o se nos ha dicho aquí, que en las carreras técnicas o en la ingeniería y tal hay menos mujeres, pero es que en las carreras de letras hoy por hoy hay menos hombres. El mayor fracaso escolar está en los hombres. Si es reivindicativo, para mí lo reivindicativo es la igualdad. Para mí es importante el factor que juegan las mujeres. A mí me ha educado mi madre y mi abuela y mi otra abuela. Y tengo 3 hermanas. Una es maestra y 2 son procuradoras. Una de las personas que más tiempo ha dedicado para prepararme fue mi preparadora del cuerpo jurídico militar, que era una mujer. Hoy por hoy es teniente coronel. Entonces, ese es el verdadero feminismo en el que yo creo. Mujeres que han trabajado y que han demostrado día a día que están tan capacitadas, porque lo están, no porque yo lo diga, porque lo están para ocupar cualquier puesto de trabajo. Entonces, hablar de discriminación con ese énfasis, y aquí te voy a dar la razón, te lo voy a decir claramente, es decir, el feminismo no es ni de izquierdas ni de derechas. No puede ser. Pero encontrarme con una situación donde no para de invertirse dinero, ¿qué políticas son en las que se invierte cada vez más dinero? Y nos dicen que son peores los resultados. Serán políticas erróneas en cualquier caso. Porque si algo no tiene resultados y cada vez le meto más dinero, ¿en qué se está yendo ese dinero? Porque no me está dando resultados. Si yo fuera un empresario y invierto en algo y veo que los resultados son peores, al segundo año tendré que quitar dinero de esa apuesta que estoy haciendo porque no está funcionando. Y no está funcionando el feminismo porque el feminismo que hay actualmente, esta quinta ola, es un feminismo de confrontación de la mujer contra el hombre. Y eso no es ni natural ni es razonable. El hombre y la mujer no son iguales, son complementarios. Iguales en derechos, pero complementarios. Es decir, no somos iguales, genéticamente no somos iguales, físicamente no somos iguales, tenemos distintas capacidades, pero sí que tenemos los mismos derechos y las mismas obligaciones. Y lo que no puede ser, por ejemplo, que un hombre vaya a presentarse a una posición, como por ejemplo el cuerpo de bomberos, y las pruebas físicas sean un 40 o un 60% más exigentes. Es que a la hora de que haya un incendio va a ser el fuego más razonable porque acude una mujer que porque acude un hombre. No. Lo que hay que buscar es una igualdad real, lo que estoy diciendo, de derechos, porque la igualdad como personas la tenemos, desde que nacemos, porque la dignidad de la persona es esencial. Entonces, para mí, brindo por esas mujeres que día a día demuestran en su trabajo, sin ninguna ideología política o sin hacer ostentación de ella, que son tan capaces como cualquier, y los hombres que respetan a las mujeres. Y sobre todo, que se deje de gastar dinero que se está demostrando inútil. Ejemplos concretos, José, no sé. Ejemplos ¿Qué se te ocurre? Subvención. Campañas gubernamentales, no lo sé. Claro, el Ministerio de Igualdad. Si alguien me puede decir los éxitos del Ministerio de Pero también Igualdad. tenemos concejalía de mujer y son áreas por las que yo creo que a lo mejor hay que trabajar. Si fueran efectivas, para mí sí. Para mí sí. Pero ¿por qué no hay un área del hombre? Es decir, porque esto lo he dicho hace un momento. El fracaso escolar, ¿dónde está siendo más importante? ¿En el hombre o en la mujer ahora mismo? Todos lo sabemos. Si nos vamos a cualquier cifra del Ministerio de Educación,
el mayor índice de fracaso es el masculino. ¿Y por qué? Porque se está discriminando. Se dice discriminación positiva. Para mí no hay una discriminación positiva nunca. Lo que se tiene que centrar es en que haya igualdad real. Es decir, si los chicos tienen un problema de integración, tendremos que verlo también. Estamos monopolizando mucho el debate por este lado. Sé que Ascensión quiere contestar, pero bueno, como tenemos siempre a bien en este plato, bueno, pues una primera ronda de intervenciones. Juanma. Sí, claro, son. Primero, felicitar por ser el Día de la Mujer Trabajadora a todas las compañeras y los compañeros que tenemos claro que lo que estamos defendiendo es un derecho fundamental y unos derechos humanos. Y luego, pues, el lenguaje confuso que nuestro buen amigo José nos ha traído es increíble cuando se dice que el feminismo no es de ni izquierdas ni de derechas, sino que se lo digan a la compañera Sala Santolaya, que está persiguiendo continuamente, está perseguida por la ultraderecha, incluso con una agresión. Agresión que de momento y no luego, imágenes. con una agresión, déjame terminar. Y luego el tema del ejercicio que ha hecho la concejala del ayuntamiento, desde luego son verdaderos malabares, porque da la casualidad que su jefe de filas, señor Feijóo, está pactando con Vox, y Vox no reconoce en ningún momento el feminismo, no reconoce esos asesinatos machistas, y por lo tanto ahora hablar de datos simplemente lo que ha hecho ha sido dar un esquema que se lo han escrito las funcionarias del Centro de la Mujer, sin despreciar que se lo han currado, pero no ellas, no. Entonces es una cosa extraña. El Partido Popular no es feminista. El Partido Popular está defendiendo una postura internacional donde el trato a la mujer es discriminatorio, igual que a todos los que no están de acuerdo con sus ideas. Por lo tanto, vamos a celebrar el día 8 de marzo. Hay que celebrar también que vamos avanzando, y en cuanto a la ministra, hombre, lo que no se puede hacer, Ascensión, el lema yo lo he visto muy claro, es un paso para adelante, no lo voy a decir literal, para no volver atrás. Ahora mismo, en la situación que nos encontramos, tenemos muchos elementos para estar preocupados de la vuelta atrás a ese tipo de temas, donde, entre otras cosas, para poder trabajar la mujer tenía que pedir permiso, para poder sacar dinero del banco tenía que pedir permiso, y eso es lo que piensan estos grandes dirigentes y patriotas de hojalata del Partido Popular y Vox. Pepe, ¿cómo vives tú? Vamos a ver, yo creo que en el vídeo se ha puesto El de relieve dos o tres ideas muy importantes. Por un lado, la violencia de género, por otro, la violencia sexual, y otra muy importante, que es la brecha salarial de la que estaba hablando antes José. La brecha salarial es evidente que sigue existiendo, pero no ocurre en la administración. No podemos poner ejemplos de brecha salarial en la administración, porque en la administración sí que es muy difícil que haya brecha salarial, porque las propias características de las plazas que se ofertan por las diferentes administraciones públicas... Pero eso es empleo de calidad. Hay un empleo muy feminizado que sabemos que no son empleos feminizados. Sí, pero me refiero a que en la administración no hay empleos feminizados. No, claro. En la administración hay empleos públicos que pueden ser cubiertos por hombres o mujeres. Y por tanto, en ese puesto de trabajo, de ese empleo, no hay diferencia salarial. Ahora bien, en la empresa privada sí que sigue habiendo diferencias salariales. Que pague más a un hombre que a una mujer. Evidentemente quien lo tiene que hacer son las partes interesadas, y es muy difícil. Es muy difícil. Escucha, es muy difícil que una mujer denuncie una situación de este tipo, porque puede, en la empresa privada hablo, porque si fuese así podría encontrarse en la calle al día siguiente. ¿Y la inspección de trabajo? Pero bueno, yo quería, al margen de estos tres conceptos que vale la pena dialogar sobre ellos, a mí me parece importante destacar que en la ciudad de Albacete, pese a los cambios políticos que ha habido, al menos hay cierto acuerdo respecto a la necesidad de que la mujer siga contando con determinados servicios públicos. Antes hablaba de la... Y así siempre lo ha querido llevar por bandera el propio alcalde, que siempre han dicho, podemos tener un signo político muy determinado, pero aquí somos feministas. Claro, pero si me permites... No lo hizo, cuando introduzco un WhatsApp de un ex marido de una asesora del Partido Socialista. No lo hizo, no lo hizo. Todo, basó su campaña para degradar eso, cuidado. Porque es que, como he dicho, hay
patriotas de hojalata y hay feministas también de hojalata y con mucha cara dura, ¿eh? Ahí Vamos a ver, apuntado queda por a Juanma, nivel Pepe, te hemos institucional cortado. parece evidente que al menos las administraciones públicas en el ámbito de la provincia, no solo de la localidad, de la provincia, siguen manteniendo un servicio de prestaciones a la mujer fundamental. La Diputación de Albacete, sin ir más lejos, es una de las administraciones que hace ya, me parece que son 6 años, creó el servicio de igualdad precisamente para intentar Y el Observatorio que Elopi, el estas Observatorio diferencias- Provincial que de la estas Igualdad. diferencias no existiesen. Por tanto, el Ayuntamiento de Albacete, en el que en otras ciudades con gobierno del Partido Popular se han suprimido servicios relacionados, y en este caso, además, si en algún caso se apoyó, aunque tenía mayoría suficiente en el partido, en Vox, aquí han mantenido el servicio de igualdad. Creo, por tanto, que las diferencias existen. Las diferencias hay que corregirlas a base de educación, y yo quiero introducir una variable de la que aquí no se ha hablado. Es decir, en los ámbitos educativos, y Ascensión seguramente en eso puede apuntalar mucho más, sobre todo en primaria y secundaria, contenidos curriculares que permitan generar esa coherencia de la igualdad de género entre hombres y mujeres no existe. No existen esos contenidos que permitan que después esos chicos, cuando crecen y se hacen mayores, no tengan una esquizofrenia educativa. Bueno, se va trabajando el tema. Te pongo un ejemplo. Ya en las escuelas no se celebra de igual modo el Día de la Madre o el Día del Padre, son el Día de las Familias. O sea, quiero decir, eso es un ejemplo de tantos también que viene a ilustrar ese cambio un poco de mentalidad. No estoy hablando de la celebración del día de hoy, Día Internacional de la Mujer, en el que yo, por cierto, felicitamos a todas esas mujeres que el Ayuntamiento de Albacete, a través del Consejo Municipal de la Mujer, reconocidas, ha reconocido como beneficiarias de un galardón de esas características. Entre ellas, a mí la que me parece más relevante es la segunda, ¿no? Quiero decir, al margen de que todas las demás tienen los mismos méritos, ¿no? Pero me refiero a que eso así no ocurre. Ahora mismo tenemos la suerte, insisto, de que no es un tema de celebración de un día. Yo lo que quería intentar reflejar es que no hay en ese balance hablaban un de la aspecto transversalidad curricular. todo el año. Claro, es que la clave para formar en igualdad de género está no en celebrar el Día Internacional de la Mujer, sino que a lo largo del año, igual que hay servicios públicos que mantienen que cualquier situación que se pueda producir tengas un lugar a cual dirigirte para denunciar, que al menos en los centros educativos también existiese en los contenidos curriculares esa educación necesaria en igualdad de género. Ascensión. Sí, vamos a ver. Os tengo que contestar a todos. Especialmente José no me ha dejado aclarar algunos temas. Y efectivamente, como decía José, nosotras y nosotros, da lo mismo el orden que lo indiquemos, tenemos que estar trabajando día a día por los derechos humanos. Sabéis que yo he recibido varios premios por la defensa de los derechos humanos. He sido nominada entre las 3 mujeres a nivel nacional que más ha trabajado sobre el tema, pero sobre todo he trabajado sobre los derechos humanos de las mujeres del mundo rural. Las mujeres del mundo rural son un ejemplo, a ver, cómo están avanzando, cómo estaba en la situación anterior, y estamos trabajando mucho para conseguir realmente que puedan sus derechos ser efectivos y que no tengan que vivir en las condiciones que estaban al servicio de los cuidados de toda la familia, sin poder tener, como habéis dicho, una situación equivalente incluso al mundo urbano. Pero aquí lo que tenemos que ver es que no es un día de fiesta, porque los derechos de las mujeres, los derechos humanos no los tenemos conseguidos. Tenemos que seguir luchando día a día para que sean una realidad. A mí personalmente me preocupa mucho que el feminismo esté peor, si cabe, el término, el concepto, que el año pasado cuando estábamos hablando de este tema. Las encuestas, la juventud considera en un porcentaje bajísimo cada vez, además sorprendente, el feminismo. ¿Por qué? ¿Por qué no se considera adecuadamente el feminismo? Porque estamos viendo ejemplos.
El gobierno, yo voy a decir algunos, a mí me gustaría dar una conferencia, estar aquí horas y horas, pero voy a ver si tengo la capacidad de resumir. El gobierno más feminista de la historia, ¿qué ejemplos nos da de feminismo? ¿Qué ejemplos? Entonces, la juventud está viendo que ese término no se identifica con ellos. ¿Por qué? Porque están infravalorando los derechos de las mujeres, las consideran de una forma peyorativa. Hemos visto tal es así varios que casos. esto va vinculado a los mensajes del odio. Esta tarde, precisamente de jueves, Comisiones Obreras ha organizado en Albacete una charla coloquio en torno, bueno, pues feminismo y esos mensajes de odio que tanto daño, y creo que están haciendo esa mala prensa, como dices tú, ascensión al propio concepto global del feminismo. Pero es que el feminismo, dejarme que yo he estado calladita para no interrumpir. A ver, el feminismo es que se desvía interesadamente a determinados, como muchos temas, a determinados sectores. Entonces, parece que hay un sector que dice, yo me apropio, siempre lo he denunciado, yo me apropio de este concepto, y el otro, sea un partido, una asociación que es contraria, es que lo hace todo muy mal. Tenemos que ser realmente objetivos. Estoy totalmente convencida que la clave, tenemos que apostar por una educación, siempre lo he dicho, inclusiva, de calidad, pero desde educación infantil. Una educación que respete los derechos humanos, pero que además sea capaz de dar respuesta a los retos que tenemos en la sociedad. ¿Qué retos tenemos? Es decir, que la educación no puede estar ahora con las armas de una pala y una hoz, cuando estamos con los satélites a una velocidad y la inteligencia artificial sorprendente. ¿Qué quiero decir con esto? Que tenemos que hacer un plan educativo serio en todo el país, no solamente en Albacete y Castilla-La Mancha, un plan educativo que sea capaz de ofrecer respuestas a los retos que se nos plantean. Mirad, tenemos los retos de la inteligencia artificial, de las redes que tenemos, que es que estamos muy mal, y tenemos que ser rápidos en ofrecer soluciones, porque la prohibición no es la solución. Aquí el gobierno actual, ¿qué es lo que dice el presidente? Hay que prohibir, no. Hay que educar en valores, hay que tener una visión de futuro que sea capaz de dar una educación de calidad desde la educación infantil. Tenemos que invertir mucho en educación, mucho más de lo que hemos invertido en profesionales, en formación de profesionales, formación a la familia. Y claro, eso es lo que estamos viendo, que dicen, hay odio. Hay odio porque es lo que las redes sociales nos están ofreciendo. No lo veo. Sí, las redes sociales, aquí, ¿qué es lo importante? Cuando a un hombre le está diciendo desde el colegio que es un violador en potencia, ¿pero ¿cómo quién va a dice poner eso? Lo dijo, por ejemplo, Manuela Carmena, que el hombre tenía ese gen. Lo dijo hace ya algunos años. Pues yo no cuando lo he oído, destacando ni me eso, lo creo. Cuando se está No me destacando lo eso a los creo. hombres, os está diciendo que el hombre es un colectivo, como una especie de clan que se está poniendo a la mujer. Mira, porque eso lo el estamos hombre oyendo, es eso no es nuestro así. compañero, nuestro Exactamente. aliado. Y eso es lo que pero ese tenemos. mensaje no está llegando. Pues no Ahora, llegará, ¿por qué? pero yo lo digo ¿Por qué? en Ahora voz quiero- alta y en muchos sitios. Pues te lo José, agradezco. venga. Bien, pues mira, yo aquí quiero hablar también de la educación. Es decir, si tenemos unos planes educativos que al joven, al niño, le estás diciendo desde pequeño que tiene problemas, que él es el problema con la mujer, que siempre va a ser el malo, ¿cómo no vas a generar que cada vez para ese chico sea un problema el feminismo? Este feminismo, Pero que eso no se dice. Sí se dice. Este ¿Pero feminismo, qué se va a decir? este ¿Alguno? feminismo actual, pues sí. Mira, yo voy a decir, como he Nos dicho quedan muchas 2 mujeres, minutos A ver, antes si del me paso a permite- publicidad. Si me permite, lo voy a decir muy Viveza rápido. y rapidez Por ejemplo, en los a argumentos. mí, A ver quien me qué introdujo en burrada la política sueltas. fue una mujer. Es decir, fue una mujer que es Rosario Velasco, y fue la primera portavoz de Vox en el ayuntamiento, y fue presidenta provincial. Es decir, yo creo que las mujeres tienen suficiente capacidad y lo están demostrando día a día. Lo que hay que hacer es que este feminismo de última hora, esta ola, que es
un desdibujo total de lo que es el feminismo. Es decir, ha dicho Sara Santolaya. Sara Santolaya es el representante del feminismo que yo quiero. Pues no, para mí es mucho más femenina y mucho más representante del feminismo una mujer como Rosario Velasco, que se batió el cobre contra el resto de los concejales. Esa es la realidad. Una mujer, la mujer de derechas, que no se cortó en ningún momento y que tuvo valor. Por eso te digo, pero que esa es la realidad. Pero ¿qué color? ¿Qué ejemplos de feminismo es que Sara Santolaya es el ejemplo que hay del feminismo actual? Prefiero una mujer preparada como era Rosario Velasco o como hay muchas. La primera presidenta que hubo del Parlamento en España fue Luisa Fernanda Rudí, mujer. Esa es una mujer. Loyola de Palacio, una gran... Pero es que además cuando hablamos de ejemplos históricos, en España tenemos la mujer más importante de la historia. Isabel la Católica, efectivamente. Y Cayetana Alba de Toledo. 30 segundos tenéis por aquí para rematar este tema. Juanma y Pepe. 30 segunditos. Sí, no, 30 segundos. No los pierdas, venga. No lo voy a perder porque me has mirado diciendo, fastidia. Pero forma parte de la esencia de un debate. No perdamos el tiempo, ¿sabes lo que le señores? pasa? Es que de vez en cuando saca la bandera carlista y entonces ya la hemos liado. Pero es que a estas alturas de la vida, es que se está intentando dar la vuelta a un mensaje que está claro. El feminismo nace, como bien ha dicho Asensio, con una reivindicación de las trabajadoras que las tenían oprimidas y las quemaron. Y a partir de ahí se hizo. Y a partir de ahí ha habido toda una serie de defensa social, porque lo vuelvo a decir, estamos defendiendo un derecho humano, y no hay derecho a que ese derecho humano por parte de la derecha y la ultraderecha lo estén violentando continuamente. Los miembros del PSOE, esos que están, están acusados ahora mismo de acosar a sus compañeras de trabajo, desde la policía hasta el jefe del departamento de Pedro Sánchez. Menudo equipo, o los de Podemos. Yo creo que lo que no se puede hacer es estar simbolizando en personas con nombre y apellidos si es más o menos feminista o si me gusta más o menos. Estamos hablando de valores y los valores no tienen nada que ver con el nombre y apellido de las personas. Que yo puedo entender que para ti Rosario Velasco fuese una persona que a mí también me lo parece. Pero Sara Santolaya me parece que tiene que tener la misma libertad, la misma capacidad. Que tenga menos libertad, ¿no? Sí, has dicho que para ti. Para mí no es el ejemplo de feminismo. No estamos hablando de ejemplos de feminismo. Estamos hablando de feminismo en general. Ahora mismo, para que se consiga los logros que tiene. No valoro el sexo de una mujer. Para que se consiga el género, para que la mujer haya conseguido los logros que tiene a día de hoy, han pasado desde el siglo pasado que consiguieron por primera vez votar en el Congreso de los Diputados hasta al día de hoy, que ya hay igualdad. Con la oposición del PSOE, que hay igualdad. No sé si lo sabías. Estamos hablando de partidos. Pero yo te lo digo, para que se sepa. Estamos hablando de partidos, estamos hablando de feminismo. Avanzamos, te lo digo. Insisto, ¿estás hablando de Rosario Velasco o de Sara Santolaya? Estoy hablando del feminismo. José, el voto en España llegó por la derecha. José, que no por la izquierda. Pero que me da igual por dónde tires. Aquí la clave es que hablemos en clave de feminismo. Y los derechos de las mujeres se han conseguido a base de celebrar eventos como el Día Internacional de la Mujer, a base de educación en las escuelas, que se debe de hacer en mayor medida, y a base de disminuir las diferencias en brecha salarial, a base de que haya menos violencia de género y que haya menos violencia sexual. Que le llame brujas. Vamos, Ascensión, estamos sin tiempo. Nos marchamos a publicidad, vamos a pegar un pequeño trago de agua, que hoy está la cosa bastante avivada, y enseguida regresamos para hablar de la coyuntura internacional. Hasta ahora. Calle ancha. Calle ancha. Calle ancha. Noche de jueves en Visión 6 Televisión. Estábamos comentando hasta ahora, hasta la pausa publicitaria, bueno, pues cuál es la situación. Estábamos haciendo analítica del 8 de marzo, de todas las reivindicaciones que quedan en este país por cumplir. Una cuestión que dejamos de momento y hablamos de la coyuntura internacional, una coyuntura muy difícil. Se ha dinamitado el orden mundial por los aires. Además tenemos a un presidente del gobierno, bueno, pues que ha dejado muy claras sus intenciones con 4 palabras: no a la guerra. Unas palabras que además nos retrotraen a otra época bastante reciente de nuestro país, sobre la guerra de Irak. Así que vemos vídeo y entramos a debatir. Pedro Sánchez replica a Donald Trump.
La posición del Gobierno de España se resume en 4 palabras: no a la guerra. Y así se mantiene en vilo una vez más una relación internacional que sigue dando tumbos. Pedro Sánchez ha recuperado el no a la guerra que movilizó a la izquierda española en el año 2003 y fue el preludio de una pérdida del poder por parte del Partido Popular. Sánchez ha mantenido con firmeza la posición clara en contra de la guerra de Donald Trump y Benjamin Netanyahu. El presidente español se erige como gran antagonista del presidente de los Estados Unidos. Dice no a resolver conflictos con bombas. Han sido reiteradas las ocasiones en las que el gobierno Trump ha amenazado a nuestro país por varios motivos. Con todo, el gobierno abre ahora la puerta a desplegar ayudas fiscales si la crisis de Irán se agrava. El Ministerio de Economía lanza un mensaje de tranquilidad, pero a la vez asegura que reaccionará igual que en 2022 ante una nueva escalada inflacionaria. Y desde otra perspectiva, la colisión con Donald Trump podría otorgar a Pedro Sánchez otra baza electoral. La impopularidad en España del presidente de los Estados Unidos y los antecedentes de otros mandatarios de países aliados que se han enfrentado a él sugieren que la crisis podría favorecer al líder socialista. Bueno, pues qué semanita llevamos, qué escalada de tensión internacional. Yo me asombro de verdad cada día que pasa con bueno, pues la crispación mundial que tenemos entre guerras y bueno, Pepe, pues una clara vocación pacifista, si se puede decir de alguna forma, del gobierno nacional. Cuando se hace algún tipo de reflexión, normalmente haces una exposición de motivos. Yo aquí no voy a hacer exposición de motivos. Creo que la frase la comparto totalmente. No a la guerra me parece un suficiente motivo para argumentar que lo que está ocurriendo es lamentable y que la historia a lo largo del tiempo parece que no debe repetirse cuando aprendes de ella, pero sí se repite, y se repite porque al final los móviles son los mismos. Los móviles de las guerras son estrictamente económicos y solo cuando los van recubriendo de otro tipo de planteamientos parece que quieren ocultar ese fin. Pero al final, detrás de todo esto, y como tú acabas de decir, la sociedad en España en general está en contra de la guerra. Lo estuvo entonces y lo está ahora. Y por más que quieran posicionarse a favor de Trump y personas como Netanyahu o cualquier otra que se pueda posicionar, lo dicen con la boca. Cuando ocurre que los líderes como Inglaterra, como el inglés o el francés, en los espacios privados se callan, pero luego ya, mejor dicho, los espacios públicos se callan, pero en privado ya sí van a apoyar el no a la guerra y sobre todo a la defensa de los intereses, en este caso de Europa y de los europeos, que deben de primar sobre cualquier otra exposición, me parece que es lo que se debe de hacer, independientemente de que esté de acuerdo o no con criterios ideológicos, políticos y partidistas. No se puede entrar en una guerra de este tipo, es decir, primero con Israel, después en Venezuela suprimiendo cualquier derecho internacional. Ahora, bueno, hubo una amenaza en Groenlandia, que la pararon porque tenían este por medio. En nada, yo estoy convencido que en nada, apelando a que viven muy mal y llevarán razón, van a entrar en Cuba. O sea, quiero decir, y todo esto lo hace este señor totalmente, bueno, apelando a su capacidad, su derecho al Premio Nobel de la Paz, porque claro, si entra de esta manera, así es que yo creo que el no a la guerra en estos momentos es una de las frases que más debemos de repetir, porque creo que lo que está ocurriendo no es, si es que ya no es una guerra. Ahora, bueno, Putin y la guerra particular que tiene con Ucrania lo hemos dejado de lado, pero sigue estando también ahí. Sigue estando ahí. Y sobre todo, detrás de esto veremos a ver qué posicionamiento hay de los chinos y de los rusos en los que los intereses económicos, que son los que están detrás de esta guerra o de esta invasión o de estos ataques a Irán, pese a que los iraníes legítimamente tenían que levantarse o ayudado, pero no atacar a Irán para intentar justificar que el control del petróleo en Irán ampara cualquier decisión de estas características. Juanma, un eslogan que nos ha retrotraído muchos años atrás, ese 2003, bueno, no es baladí haber escogido también estas 4 palabras, también hay una intención, ¿no?, política muy clara del presidente del gobierno. Sí, pero le ha faltado no a la guerra, bases fuera, OTAN no.
Bueno, tú es que ya pides demasiado. No, pues lo digo por una razón, porque ahora mismo nos quieren involucrar los de la OTAN con el ataque que ha habido a Chipre. Primero, la base de Chipre es británica. Segundo, Chipre, los británicos no están en Europa. Tercero, quieren involucrarnos en una guerra que solamente les interesa a lo que es al Imperio Británico, porque está ahí fuera de Europa. Pero aparte de eso, es que tenemos que cuestionar, porque ¿cómo ha empezado todo esto del tema de no a la guerra? Cuando un gobierno soberano y legítimo niega que sus aviones reposten en territorio nacional para atacar de una manera totalmente ilegal a otro país. A partir de ahí es cuando ellos empiezan a apretar a un gobierno y el gobierno lo único que dice, mire, no queremos la guerra, no queremos la guerra. Pero también es cierto es qué hacen esas bases, qué están haciendo, qué están favoreciendo esas bases a nuestro país. Y luego, por último, el tema antiamericano nuestro, yankee, gojón y todas esas cosas, es muy antiguo. Cuando, y esto a lo mejor le gusta a José, cuando Cuba estábamos los españoles, quienes volaron por los aires un barco, fueron los americanos. Ya ahí empezaron con la guerra sucia. Y a partir de ahí, el pueblo cubano, pues empezaron a hacer la guerra, y por eso nos fuimos también de Cuba. O sea, Estados Unidos nunca ha sido un país amigo, y luego hay otra cosa, Estados Unidos, muy rápido, no quiso saber nada del golpe del 23F, Estados Unidos apoyó al dictador Franco, por lo tanto, yo creo que si somos anti-norteamericanos, yo creo que tenemos muy buenas razones para poder serlo, y eso sí, bueno, a ver si se van ya. Al margen de, digamos, y antes de pasar la palabra a José, de este eslogan estático que va a tener consecuencias, de hecho ya las tiene, ya las estamos viendo, bueno, pues consecuencias también para Castilla-La Mancha. Yo quiero darles algunos datos. Según la Cámara de Comercio de Ciudad Real, el comercio exterior de Castilla-La Mancha a los Estados Unidos de América supone un porcentaje que ronda casi el 3%. De hecho, Estados Unidos es el séptimo mercado en importancia para Castilla-La Mancha, por detrás de otros 5 países. Pero mira una cosa global. Espera, nosotros exportamos a Estados Unidos, hoy andan datos, alrededor, voy a hablar con números redondos, de unos 10.000 y pico millones. Estados Unidos envía a España 25.000, o sea, en la balanza, quien va a salir más perjudicado es Estados Unidos. Bueno, hasta eso hay que verlo, pero es lógico y es normal la incertidumbre que esto genera para productores y sobre todo el sector primario. Introducimos la clave económica. Hombre, es que hay que introducirla, Pepe. Pero la clave económica, esta misma mañana estaban hablando precisamente de que las relaciones comerciales con Estados Unidos no las establece a través de España, se establecen a través de la Unión Europea. Por tanto, no podemos mirarnos el ombligo en clave de Castilla-La Mancha. Ha salido al paso a defender a España, pero bueno. Tímidamente no. Tímidamente no. Bueno, en el espacio del despacho Oval no. Pero después el presidente del Parlamento Europeo lo ha dicho claramente. Macron ya lo ha dicho claramente. El alemán, que allí se cayó, también lo ha dicho. Es decir, que yo creo que públicamente, poco a poco, se va a hacer valer, Dios quiera que sea así, porque si no es así, no es un problema de Castilla-La Mancha, va a ser un problema nacional. Exacto. José. Yo voy a tratar de ser objetivo, es decir, no voy a entrar en valoraciones políticas. Ya sé que a Juanma no le gusta oír eso, pero es la realidad. No voy a hablar de cómo volaron el Maine, que es el barco al que he hecho referencia, y cómo empezó la expansión de Estados Unidos y cómo se convirtió en imperio a partir de la caída del Imperio Español, que fue provocada durante varias guerras. No solo la del 98, empezó en el 72, en 1872. Pero dicho lo cual, esa pequeña intervención, nos estamos encontrando que Estados Unidos está llevando una política que hasta cierto punto yo puedo estar en contra, pero tiene su lógica. Es decir, ¿cuál es el gran rival que tiene ahora mismo Estados Unidos? Es China. Y cuando hablamos de guerra, la guerra moderna no solo es tirar cohetes y atacar. Hay una guerra económica muy de fondo. Yo lo he dicho aquí muchas veces. El gran enemigo de Estados Unidos es China. ¿Y China puede atacar directamente a Estados Unidos? No. ¿Qué es lo que está haciendo? Atacando a sus aliados. Lo hizo en Venezuela, lo hace ahora en Irán, que además eran los suministradores de petróleo esenciales para China. La economía de China, que está funcionando como un cohete, nunca mejor dicho, vivía del petróleo barato de Venezuela y de Irán, que le permitía exportar productos, y aquí cuando hablamos de déficit comercial, productos al resto del mundo a precio de ganga.
Mientras que el resto de economías, que nos hemos ido desconcentrando y hemos mandado nuestra producción al mercado asiático, nos hemos quedado como productores secundarios, es decir, de servicios, es decir, el mercado terciario. ¿Y Estados Unidos qué está haciendo? Pues estoy enfrentándome a un rival de manera indirecta. Luego hay que tener en cuenta que Irán, indirecta, pero luego tenemos a Irán, que es un país que ha estado financiando el terrorismo internacional durante muchos años. No lo he dicho yo. El señor Pablo Iglesias dijo que Irán le estaba pagando un programa que era Forapache. ¿Eso justifica? No, déjame quedar claro, yo te estoy dando el argumento. Vale. Les dijo que estaba financiando un programa como Forapache o lo que tenía en aquel momento. ¿No era Abascal que se financiaba? No. Tiene malas noticias. Yo sé que me queréis interrumpir, pero te lo voy a decir. Dijo que le estaban pagando para introducir el socialismo de tercera generación, es decir, el bolivariano, en Europa. Es decir, eso lo estaba pagando Irán. Entendemos que no es un rival, que no se tiene que intervenir en la guerra. Mira, desde el siglo XIX existe una cosa que se llama realpolitik. La política real, Sí, es la de los hechos. Es decir, desgraciadamente, el sistema de multipaíses que tenemos con la ONU llega a un punto de bloqueo. ¿Qué ocurre? ¿Cómo funciona la ONU? ¿Lo puedo explicar un poquito sencillo? Existe la Asamblea General, donde participan todos los países, y luego el Consejo de Seguridad. El Consejo de Seguridad básicamente lo forman Estados Unidos, Inglaterra, China, Francia y el antiguo bloque soviético, que sería Rusia. Y presenta la Melanie. Y la Melanie, sí, bueno. Dicho lo cual, este sistema establece que cualquier país que quiera declarar una guerra tiene que pasar por el Consejo, con el Consejo de Seguridad. Vale, por y favor. todos los países que he mencionado tienen derecho de veto, con lo cual nunca va a haber una guerra legal, porque siempre va a haber un país que va a emitir su derecho de veto y va a impedir que sea, va a haber siempre una violación del derecho internacional. Si Rusia quiere atacar a Ucrania, Estados Unidos va a decir, es una guerra ilegal. Si Estados Unidos ataca a Irán, Rusia va a decir que es una guerra ilegal. Al final, ¿ocurren guerras todos los días? Sí. Parece que nos centramos en esta. Y ahora, el gran problema, y aquí quiero acabar ya con la parte que nos toca a España. Económicamente, aunque tengamos una balanza comercial de 25 a 10 a favor de Estados Unidos, es decir, un 15 en nuestra contra, la realidad es que ese no es el problema fundamental que tiene España. España tiene un enemigo al sur, que lo estamos tratando durante muchos años como amigo, que se llama Marruecos, y ahora mismo va a ser el socio preferente de Estados Unidos, porque Marruecos sí que, siendo un país de carácter árabe o islámico, sí que está permitiendo que las tropas de Estados Unidos pasen para atacar a Irán. ¿Y eso qué va a significar? Que cuando el enemigo que tenemos en el sur decida hundir su propio Maine, como has dicho tú, que va a ser Ceuta, Melilla y Canarias, se nos lo hizo en perejil. Pero es que ahora esas dos ciudades que están antes de que existiera Marruecos como Estado y Canarias, que está mucho antes en España de que Marruecos existiera como Estado, van a estar en el punto de mira del sultán. Y ese problema lo tenemos. ¿Y quién nos va a apoyar? ¿Nos va a apoyar Estados Unidos el día de mañana? No, y ese es el problema que tenemos. Ese no a la guerra, Sánchez lo ha hecho de carácter político, que es lo triste. Es decir, si lo hiciera de manera convencida, lo vería bien. Pero lo está haciendo para... muy claro, pues mira, su ministro de Asuntos Exteriores, la mujer era la segunda de Huawei en España. Zapatero, el encargado de Huawei en España. Es decir, las relaciones internacionales del sanchismo y del zapaterismo con esos regímenes es cada vez más evidente. Y entonces están mirando sus intereses personales. Y el problema es que lo podemos pagar en el futuro. Y es muy grave, porque Marruecos no es un país precisamente tranquilo. Yo no estoy justificando, estoy explicando los motivos que han ocurrido y los problemas que puede tener España. ¿Es justificado en algún momento? No. He dicho cómo se pueden desarrollar los hechos. En este mapa que tenemos dibujado con tantos frentes, José ha ido a poner el acento pues en esa problemática con Marruecos. Abstención. Vamos a ver, yo quiero decir una vez más que soy defensora desde siempre de la paz y la no violencia en todos sus aspectos, defensora de los derechos humanos y por lo tanto en este tema lo tengo muy claro. Todo lo que sea violencia, pero en cualquier sitio, no solamente porque sea amigo o no amigo, estoy en contra. ¿Qué es lo que sucede? Que nuestro presidente, muchas opiniones dicen que está en clave interna de poder convencer a sus aliados y por lo tanto pues estamos viendo que Sumar le dice unas cosas, Podemos le está diciendo otras y las tenemos ahí puestas muy claritas. Su posición en cuanto dice no a la guerra, estamos totalmente de acuerdo.
Pero ¿qué es lo que sucede? Que si decimos no a la guerra, en todos los sitios, no vale estar con unos, por ejemplo, me están mirando, está clarísimo, estamos apoyando, por ejemplo, a Hamas, estamos apoyando a otros países, estamos ahí en una postura, hombre, que es... No, vamos a ver, no, ¿cómo que no? ¿Está apoyando ¿Nosotros jamás? Hombre, No me que, jodas. hombre, a ver, si no lo apoya, sí se tolera. Si el que apoya jamás es el propio Israel, si es Israel el que ¿Quién está lo montó? financiando a ¿Quién lo Hamás. fundó? Pues, pero vamos a ver, si nosotros vemos el panorama está clarísimo. No podemos quedarnos aislados y tener unos... Claro. Hombre, ahí está, Sí, pero- ahí voy. pero Quizá que me he expresado mal en el sentido de decir con quién estamos o no estamos, porque claro, el otro día también discutíamos otros aspectos. Es que como no me quiero ampliar para decir en el tiempo que tengo lo importante es que cuando salió elegido Trump, dijo, que me mira José Manuel, él dijo, es un loco. No, yo dije, no es un loco, hay que tener mucho cuidado. Y además Europa, la Unión Europea, está muy débil y tiene que ponerse las pilas, lo dije con esas Totalmente palabras. de acuerdo. Europa sigue siendo débil, dividida. Sigue Y siendo un entonces, loco. claro, Pero eso no exactamente. justifica. Ahora, ¿qué es Pero lo que estamos pasa? hablando de la invasión de Irán. Sí, estamos hablando Claro. del tema de la guerra y de Claro, el claro. aislamiento de España y que del España ataque- o no del puede ataque a estar Palestina. aislada. Del ataque a Palestina podemos hablar también hoy. Bueno, Bueno, yo no Abstención hablo de está Palestina. viendo la cuestión del no a la guerra como un aislamiento del gobierno nacional, ¿no? De decir Pedro Exactamente. Sánchez. Nosotros, Estamos señores, viendo- aquí decimos no a la guerra. Exactamente, todos Es quien ha estamos... echado pie Ah, adelante. No. Decimos sí a la guerra, acompañamos a Trump. le Pero dejamos vamos las a ver, bases, no, escucha, y no, viva No, pero España. hay, No. hay escala de grises, hay gente que nos ha pronunciado o quiere Vamos decir, a bueno, ver, que en la este aspecto guerra el gobierno decimos de no. Pedro Al Sánchez ha margen de salido que adelante pero, con una cuestión. estamos ahí teniendo una posición que no es clara desde el gobierno español. Sí, clarísima. Muy clarísima que estamos ahí solos, aislándonos. ¿Aislándonos de quién? Hombre, de todo, ¿Quién nos está aislando? porque Europa va, De nuestro la OTAN, entorno. nosotros Que la tenemos que consecuencia, estar ¿no? O sea, en De nuestro entorno Europa. más inmediato. Hombre, Sí, nuestros- Europa, nuestros socios OTAN. y aliados Sí, más cercanos. ahí está, Esa es la tenemos realidad. que estar con los aliados, pero con un posicionamiento claro, muy bien, no a la guerra, eso estamos todos de acuerdo, ¿verdad? Pero lo que no podemos es decir, Decir luego sí a la guerra. no, a la guerra nunca, Pues Pues ya entonces, está. pero quiero decir, tenemos es que, no sé- estar es que no sé- pero no- que solos, No, solo no. No, estamos en a ver Europa. cómo nos hemos Estamos quedado. en Europa No. y Sí. defendemos Y los estamos- intereses. y estamos en la OTAN también. Europa Sí, claro, tenemos unos correcto. aliados. Sí, pero ahora mismo la OTAN de momento aún no ha participado en ninguna No, actuación. no, hay una No, coalición internacional. Hay una, Claro. hay ¿Que que hay una estar. coalición internacional? Sí. En el momento que hay dos países ya es una Oye, coalición. que me estáis Sí, tú eres un interrumpiendo cachondo. y Bueno, yo estoy abstención. cortando. A ver, Lleva razón. vamos a Que ver. nos vamos Yo enseguida con las creo conclusiones que- finales. ¿Por qué Cállate. no nos planteamos, ya que estáis tan puestos en esta materia, mucho más que yo, ¿qué es lo que pasa con Portugal? Marruecos ya lo ha dicho José, pero ¿qué pasa con Portugal? ¿Qué? Ha prestado sus bases. Pero además ¿Por qué? está recibiendo toda lo que es las altas tecnologías, una serie de medidas que podría estar en España y beneficiarnos, y Portugal está ahí tranquilamente y se está beneficiando. Son ejemplos que pongo, ¿cómo que no? Hombre, ahí está. La situación de Marruecos y todo lo que puede afectar a España. Mira, las personas que me están oyendo les preocupa más que las estrategias de que si son particulares o no, les está preocupando que va a subir la gasolina, que va a subir, Vaya, que ¿por nos qué? van a cerrar Hombre, de aquí, ¿por que qué? nos van a ir para allá. ¿Quién? Y España, yo ¿Y creo... tú crees que no va a subir que- la... que si hubiera dicho esta mañana sí a la tú guerra, déjame. no había subido No, la gasolina? yo no he dicho que diga No, no nunca te pregunto. Bueno, el sí gobierno a la plantea guerra. ayudas fiscales, si esto se agrava, nunca. Te pregunto, en fin, bueno. te pregunto que sí si a se la guerra. mantiene neutral, equidistante, no habría subido la gasolina. Pero bueno, si yo eso no lo estoy diciendo, ¿qué me estás aquí No, interrumpiendo? no, hombre. No, señor. Aquí lo que yo estoy diciendo es que tenemos que tener una posición clara Claro. de intereses de España, no intereses particulares de Totalmente partido de acuerdo. y de estar. Y ya está. Vamos a ir con Y las que conclusiones estamos finales, abstención. Bastante Sí, porque mal.
Bueno, sí, yo creo que la declaración de intenciones es bastante clara con todo lo que pueda traer y todo lo que pueda suceder. Bueno, a nuestra audiencia, saben ustedes que hemos hablado esta noche, bueno, pues de dos cuestiones fundamentales esta semana y también el resto del año, como lo es el feminismo, en su sentido más optimista y positivo, y bueno, pues por supuesto esta coyuntura internacional. Micro abierto, Pepe, cosa rapidita, breve. Bueno, respecto al tema del Día Internacional de la Mujer, yo creo que hemos definido claramente que todo el mundo está de acuerdo a favor de la igualdad de la mujer, pese a que unos podamos defender o no el proceso, pero parece evidente que las diferencias, en la medida en que se vayan acortando, muchísimo mejor, que ahora mismo, de hecho, los datos que daba la concejala hablaban de que las denuncias por violencia sexual habían reducido, si bien las de violencia de género podían estar más o menos iguales. Y en la brecha salarial parece que al menos en la administración pública apenas existe, y en la empresa privada, pues si existe, habrá que corregirla. De todas maneras, yo ponía el acento en la importancia que tiene que las tres administraciones competentes en el ámbito de la provincia de Albacete y en la ciudad, que son la Junta de Comunidades, el Ayuntamiento y la Diputación, vayan de la mano en el sentido de que siguen manteniendo un servicio de igualdad, con el objeto de que las personas que se sientan discriminadas por razón de sexo tengan un punto de referencia al que acudir para que se les resuelva el problema. Y en materia de internacional, yo creo que el problema de esto es una invasión particular, vulnerando el derecho internacional de Donald Trump y Netanyahu, porque no nos olvidemos que Palestina empezaron en Palestina para hacer el resort, ahora han entrado en Irán porque les interesa el petróleo, fueron a Venezuela también a por el petróleo, y seguramente en breve irán a Groenlandia o a Cuba porque les interese exactamente. Cuestiones económicas son las únicas que priman a la hora de invadir cualquier país por parte de estos señores. Juanma. Tres datos. Primero, uno, la realpolitik lo dijo un socialdemócrata, Willy Brandt. Y aquí de realpolitik no se está haciendo nada. Dos, por supuesto, no a la guerra, y yo sigo manteniendo que tendríamos que cuestionar la situación de las bases americanas en nuestro país. Y tercero, pues viva el Día de la Mujer Trabajadora, del Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Me vengo por este lado, ha sido muy escueto. Yo voy a hacerte mi escueto. Para mí las mujeres sí tienen nombre y apellidos. Si pongo en valor a todas las mujeres, te pongo a ti, que eres un ejemplo Gracias. de periodista, a ti también te pongo, y creo que las mujeres dan un buen ejemplo de lo que es trabajar. Y yo no valoro a las personas, y siempre lo he dicho, por el sexo, su condición, ni por su ideología. Es decir, yo tengo amigos de todas las ideologías, por el valor que tienen como personas. Y para mí eso es esencial, la dignidad del ser humano, que además la reconoce nuestra Constitución, y es un elemento esencial. Pues creo que todas las mujeres que demuestran día a día que se levantan, llevan una familia, o los hombres que llevan una familia, que trabajan y que luchan cada día por demostrar y por sacar sus proyectos adelante, para mí es lo esencial de la mujer trabajadora. Más allá de todo, y lo vuelvo a decir, de esos aquelarres de la quinta hora que me parecen absolutamente degradantes para la mujer, como imagen que transmiten. Y en cuanto a la realpolitik, no. Siento decirte que Willy Brandt lo dijo, pero ya en el siglo XIX lo dijo von Clausewitz y también lo dijo Metternich. O sea, puedo decirte más ejemplos. La realpolitik, claro, no, eso ya es un jugador, eso te lo informo, pero son estadistas alemanes. La realpolitik se basa en que es la política de los hechos. Esa es la traducción real. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Pues que Pedro Sánchez juega a lo que juega siempre, a su interés partidista, a ver si puede aguantar un poquito más, y con el no a la guerra quiere resucitar ese movimiento de finales, bueno, de principios de este siglo XXI, para llevar adelante una política que nos va a llevar muchos problemas. Es decir, la gasolina no iba a subir más porque Pedro Sánchez dijera, o iba a subir menos, dijera cualquier cosa, sino el problema es, ¿ha visto los aliados que están con Estados Unidos? ¿Es el régimen iraní un peligro para Occidente? ¿Es una maniobra peligrosa para España lo que ha hecho Pedro Sánchez? Para mí sí. Y ese problema lo vamos a pagar en el futuro, y en un futuro no muy lejano. Y esa es la realidad, esa es la realpolitik. Juanma, la realpolitik que la vamos a sufrir. Y yo quiero acabar diciendo, yo que estoy preparando para el cuerpo jurídico militar, bueno, intervención militar en este caso, prepárate, lo voy a decir como persona que está para el cuerpo de intervención, lo importante, siempre se ha dicho, es si vis pacem para bellum. Es decir, el militar no quiere la guerra, pero la guerra es inevitable muchas veces y hay que estar preparado para ella. Son demasiadas ya, pero bueno, abstención. Sí, nos preocupa
que el feminismo esté dividido, que haya multitud de manifestaciones y no se unan, y lo que propongo es que el lema sea, independientemente de lo oficial que no termino de entender, el lema debía ser unidos para conseguir el cumplimiento de los derechos humanos. Unidos, hombres, mujeres, trabajando para que no haya violación en ninguna esfera de lo que es la vida cotidiana. Nosotros tenemos que procurar, desde la perspectiva educativa, ofrecer una educación inclusiva de calidad que dé, como he dicho anteriormente, soluciones a los retos que se nos plantean. Y desde esa perspectiva es en la que yo voy a seguir trabajando, porque creo que nos estamos quedando atrás. Estamos viendo niños y niñas que se acosan, que usan indebidamente las redes sociales, que hay muchos problemas en cuanto a lo que es la violación de derechos, porque hay niños que tienen 10, 12, 9 años y que están acosando, violando a sus compañeras y compañeros. Hay que trabajar por una educación que nos ayude a comprender, a ser tolerantes y que sobre todo veamos que no se puede avanzar divididos y que el feminismo es una conquista que tenemos que luchar día a día. Y sobre el tema internacional, decir que es muy fácil el hacer juicios de valor y poner a uno y al otro. Desde mi perspectiva yo lo veo muy complicado, es muy complicado aquí y ahora la situación que tenemos y decir que aquí si yo hiciera o el otro hiciera. Considero que tenemos que estar con nuestros aliados, no nos podemos aislar, pero sin perder nuestra identidad y la defensa de la paz y la justicia social. Bueno, pues aquí lo tenemos que dejar. Gracias a todos por visitar una vez más Visión 6 Televisión. También gracias, como no puede ser de otra forma, a ustedes por seguirnos cada jueves desde casa. Aquí lo dejamos, no sin antes recordarles que regresamos el jueves que viene con todo lo que nos pida paso, todo lo que sea de interés, lo local, regional, nacional, internacional. Aquí estaremos en Calle Ancha. Feliz semana y feliz Día de la Mujer. Adiós. Calle Ancha. Calle Ancha. Calle Ancha.